social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. Muy buenas tardes con todos los presentes, con todos los participantes en esta reunión, también para aquellos que se encuentran conectados desde la plataforma de Facebook Live y también la plataforma Zoom. Quien les habla es el abogado Jonathan León Segura, quien se encargará el día de hoy de moderar la presente disertación. Es un placer continuar con las ponencias que se vienen desarrollando en nuestro primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, organizado por el Centro de Capacitación Blerem y Abogados, donde se abordará temas en el ámbito del derecho penal, civil, administrativo
laboral, entre otros. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia virtual de la doctora María Alejandra Quiroga Nacivera, a quien les damos el saludo, buenas noches. Estamos con 2 horas de diferencia, si no me equivoco. ¿Quién nos Sí, buenas acompaña? noches. ¿Quién nos acompaña desde la hermana nación argentina? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy agradecida. Bien, previamente queremos hacer una breve presentación de su hoja de vida. La doctora María Alejandra Quiroga Nacivera es abogada egresada de la Universidad Católica de San Juan, funcionaria del Poder Judicial de la provincia de San Luis desde el año 2014, miembro del Consejo Académico del Poder Judicial de la provincia de San Luis, fiscal adjunta, actualmente a cargo de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de San Luis. Previo al inicio de la ponencia, quiero agradecer en nombre personal y de parte del Centro de Capacitación Blering y Abogados a la doctora María Alejandra Quiroga Nacivera por haber aceptado gustosamente nuestra invitación y sobre todo por querer compartir sus conocimientos a través de la gran experiencia que ha ido acumulando con los años de labor en esta área. Hoy se abordará el tema consideraciones acerca del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil documentado. Al público asistente quiero indicarle que puede dejar sus preguntas por escrito en el chat de esta reunión, así como también en las plataformas en las cuales se está transmitiendo el evento en vivo y en directo. Y todas sus consultas serán resueltas al finalizar la ponencia por la doctora María Alejandra Quiroga Nacivera. Sin más preámbulos, los invito a escuchar atentamente la ponencia de la doctora, a quien le cedo el uso de la palabra. La sala es suya, doctora. Bueno, buenas noches. Como dije recién, estoy muy agradecida por la invitación. Realmente fue una sorpresa y una alegría, un honor. Voy a hablar brevemente de algunas consideraciones del delito de abuso sexual, sobre el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil documentado. ¿Me confirman si se ve ahí el PowerPoint? Sí se visualiza. Sí, se ve. Sí. Se visualiza Bueno, un documento de Word en este momento. no. Bueno, ahí vamos. Espérenme que entonces mejoro esto. Eh, Ahí se ve el Power o se sigue viendo todo. Ahí se visualiza. Bueno. Em, bueno, como les decían en la presentación, yo soy abogada, ejerzo en la provincia de San Luis, que como para que se ubiquen geográficamente está en el centro de la Argentina. Aproximadamente todo mi desarrollo profesional ha sido en el ámbito del derecho penal. Y a partir del año 2017 aproximadamente me empecé a acercar al tema de los ciberdelitos. Particularmente voy a hablar de este tema porque fue una de las últimas reformas del Código Penal argentino en relación a los ciberdelitos. Fue la última introducción en la tenencia, la tipificación de la tenencia. Y entiendo que es un delito que tiene alcance internacional y que el interés de combatirlo es internacional. Em, la ciberdelincuencia lo que genera es la transnacionalización de los delitos, es decir, los delitos se pueden cometer en cualquier país y causar efectos en cualquier otro país o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, este delito que particularmente afecta a los niños, creo que tiene principal relevancia o importancia en combatirlo. Voy a hacer breves consideraciones, voy a hablar un poco de lo que es el Código Penal argentino y brevemente de lo que es el Código Penal peruano, que
Cuando lleguemos a ese punto vamos a ver que es muy similar porque están todos bajo lo que es la legislación del Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest. Así que las legislaciones, todos los países que han suscrito ese convenio, las legislaciones muy similar. Así que cualquier pregunta o cualquier aporte que quieran hacer es bienvenido. Pueden interrumpir. Esto no es una clase magistral ni nada, es simplemente compartir un poco lo que he estudiado. Entonces, como les decía, la explotación y el abuso sexual se encuentran entre las peores formas de violencia contra los niños. Según los datos de UNICEF, aproximadamente 2 millones de niños son utilizados en la industria del sexo anualmente. Más de 1 millón de imágenes de entre 10.000 y 20.000 niños son víctimas de abuso sexual. Estas imágenes circulan por Internet. Pocos de ellos han sido identificados y la mayoría permanecen en el anonimato, abandonados y probablemente sigan siendo víctimas de abuso. En la actualidad, el delito de pornografía infantil representa una de las mayores preocupaciones internacionales en cuanto a su detección, a su persecución y sanción, convirtiéndolo en un fenómeno delictivo de sorprendente expansión a nivel mundial. El desarrollo de las tecnologías de información a partir de los años 80 y 90 propiciaron el terreno para los delincuentes, facilitando la producción, almacenamiento, la distribución de este material y también la reproducción ilimitada en el tiempo. Se observa un incremento constante en la distribución y comercialización de imágenes de pornografía infantil, sobre todo el intercambio entre pedófilos con fines no lucrativos, el que obedece en la mayoría de los casos a razones de tipo psicopatológicas, donde todos los miembros que integran estas redes colaboran y a la vez todos aprovechan. Se han transformado así en una actividad que traspasa las fronteras de los estados, convirtiéndose en un delito de carácter transnacional, esto que les decían recién, ¿no? Em, entonces, bueno, vamos a analizar el artículo 128 del Código Penal argentino, el artículo 129M del Código Penal peruano y la Convención Internacional de Budapest, que es la legislación madre en este tipo de delitos. Primeramente, vamos a abordar un concepto de pornografía infantil. En relación a esto, vamos a tomar como referencia la Convención de los Derechos del Niño del año 1989. Esta convención obliga a los Estados parte a tomar las medidas necesarias en el ámbito interno e internacional para evitar la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. En su protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, define a la pornografía infantil como toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Posteriormente, dispone que los Estados partes se obligan a adoptar todas las medidas tendientes a combatir la producción, distribución, divulgación, exportación, oferta, venta o posesión con los fines señalados previamente, eh, en el sentido que se define, bueno, lo que les decía anteriormente. La definición propuesta por la Convención incluye a niños reales como toda representación de un niño, como de sus partes genitales. En virtud de ello, la doctrina ha clasificado los distintos tipos de pornografía. Tenemos la pornografía técnica, que es aquella que se consigue con participación de adultos cuya imagen es alterada a través de diferentes medios o procedimientos para que parezcan menores de edad, por ejemplo, suavizando sus facciones. Después tenemos la pornografía infantil artificial o pornografía virtual. Esta incluye representaciones en las que participa un menor creado a partir de un patrón irreal, por ejemplo, a través de un dibujo animado o generada íntegramente en el ordenador.
Y por último tenemos la pseudopornografía, entendida como aquella en que se insertan las voces, fotogramas o imágenes de menores reales identificables en contextos pornográficos. Esta convención es de carácter vinculante, por lo que obliga a los países que la suscriben, entre ellos Argentina y Perú, a adecuar su legislación para garantizar la efectiva protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, también resulta de interés para este tema el Tratado de Nueva York contra la explotación sexual del niño del año 2000. Este tratado, en su artículo 3, establece que todos los estados parte incluirán en su legislación penal la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión de pornografía infantil. Y en tercer lugar, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también del año 2000. Esta norma establece como objeto la protección de los niños menores de 18 años. Em, para concretar el concepto de pornografía infantil, se destaca la Convención del Consejo de Europa sobre Cibercrimen, que es la conocida como la Convención de Budapest. Esta norma tiene vocación de universalidad. Tiene como objetivo crear una legislación marco para la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia. Propone una legislación penal común en la materia y propicia la cooperación penal internacional. Esto que les decía de unificar las legislaciones para que los delitos puedan ser perseguidos de forma transnacional. El convenio, en su título tercero, en los delitos relacionados con el contenido, dispone que los Estados partes adoptarán las medidas necesarias para tipificar como delito dentro de su legislación nacional la comisión deliberada e ilegítima de los siguientes actos: la producción de pornografía infantil con vistas a su difusión por medio de un sistema informático, la oferta o la puesta a disposición de pornografía infantil por medio de un sistema informático, la difusión o transmisión de pornografía infantil por medio de un sistema informático, la adquisición de pornografía infantil por medio de un sistema informático para uno mismo o para otra persona. Y la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de almacenamiento de datos informáticos. También introduce el concepto de lo que se entenderá en la Convención como pornografía infantil, siendo todo material pornográfico que contenga la representación visual de un menor comportándose de una forma sexualmente explícita, una persona que parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita, imágenes realistas que representen a un menor comportándose de una forma sexualmente explícita. Establece que es menor toda persona que no haya alcanzado los 18 años de edad y deja a salvo a los estados la posibilidad de establecer un límite de edad inferior, que será como mínimo 16 años. Concluye dejando a salvo el derecho de los estados partes de reservarse el derecho a no aplicar en todo o en parte las letras D y el DE y el apartado 1, que ya vamos a ver que es la tenencia. Claramente la Convención de Budapest se adecua al concepto de pornografía infantil que había dispuesto la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño y contempla la clasificación de pornografía infantil que también planteaba la Convención. Ya adentrándonos en lo que es la legislación particularmente de la Argentina, en el año 1994 se reformó la Constitución Nacional Argentina y se introdujo en el artículo 75, inciso 22, una serie de tratados y pactos internacionales a los que se les reconoció jerarquía constitucional. Entre estos tratados se encuentra la Convención Internacional para los Derechos del Niño. El inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Argentina fue introducido estableciendo la ubicación sistemática y jerárquica y la validez de los tratados internacionales, estableciendo que tienen mayor valor que las leyes comunes del Estado Nacional, por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes comunes. Así que, bueno, dentro de nuestra legislación, la Convención Internacional para los Derechos del Niño
tiene jerarquía, la misma jerarquía que la Constitución, está por sobre todas las leyes comunes de nuestro país. Es así que en el año 2017, en el mes de noviembre, es importante esto, lo de que mes de noviembre del año 2017, ya van a ver más adelante por qué. La República Argentina adhiere a la Convención sobre Ciberdelincuencia suscripta en Budapest y sanciona la Ley 27.411. En su artículo 1, apartado B, hace reserva de los artículos 9.1d, 9.2b, que son los relativos a la adquisición para uno mismo o para otros de pornografía infantil a través de un sistema informático. Manifiesta que en los argumentos se manifestó que estos no regirán en nuestro país, en la Argentina, por entender que son supuestos que resultan incompatibles con el Código Penal vigente. La ley presentó una importante disyuntiva de gran peso. Por un lado estaba la racionalidad de las demandas de la sociedad de mayor seguridad frente a la posible tipificación de delitos de tenencia, en contraposición a los principios constitucionales del derecho penal sustantivo, esto es, el derecho a la privacidad e intimidad, entre otros. Como eje del debate legislativo estaban, por un lado, los que bregaban por diferenciar pornografía de obscenidad, debiendo determinar si existía un daño a un bien jurídico suficiente que justifique la intervención del poder público estatal. Cabe aquí preguntarse si quien consume material pornográfico infantil afecta al menor de edad y causa un daño a un bien jurídico. Entre los argumentos en contra de la punición, encontramos que la mayoría de los legisladores entendían que punir los tipos descriptos importaba un supuesto de anticipación de la pena y sancionaba simples actos preparatorios. Otros se fundaban en la interpretación que algunos hacían de la mera tenencia de pornografía infantil como un acto privado, entendiendo que sancionar la tenencia iba en contra de lo preceptuado en nuestro artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que reza más o menos las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Por otro lado, estaban los que consideraban que se vulneraba el principio de mínima intervención estatal. En este sentido, vamos a citar a Muñoz Conde, quien señalaba que el derecho penal no debe intervenir para reprimir hechos que no lesionan derechos de terceros o que carecen de nocividad social, debiendo abstenerse de intervenir en esta materia cuando el acto sexual en cuestión no lesione o ponga en peligro gravemente la identidad sexual de los menores. La tipificación de la posesión es fruto de la presión de determinados sectores sociales que defienden una pretendida moral sexual. Supone un alto costo poner en marcha todo el sistema penal para sancionar la posesión cuando no contribuye a la protección del menor y no impacta en la prevención de la conducta. Como último argumento, en contra, en el debate legislativo, estaban los que creían que la tipificación era inútil, toda vez que para respetar los postulados de un derecho penal liberal y los derechos fundamentales de las personas, su ámbito de aplicación quedaba reducido a supuestos marginales y de escasa relevancia práctica. Por contraposición a estos argumentos están los que entendían que quienes consumen material pornográfico infantil representan un riesgo para los menores y dañan un bien jurídico protegido. Se debe castigar a los consumidores de material pornográfico infantil, ya que la demanda automáticamente aumenta la oferta. Para producir más material es necesaria la utilización de menores reales de carne y hueso. Dice Fernández Teruelo que tanto los actos de difusión de pornografía infantil como los relacionados con la misma pueden determinar con base en la experiencia general un aumento de la oferta. De este modo, la puesta en el mercado de estos materiales generaría nuevas necesidades estimulando la demanda. Si aumenta la demanda, aumentará también la oferta. Y la oferta solo puede satisfacerse utilizando a menores de carne y hueso en prácticas de naturaleza sexual para tomar las imágenes o realizar grabaciones en otros soportes. Es decir, no se está sancionando la simple contemplación de material pornográfico. Esta es una conducta que queda reservada a la intimidad de las personas. Sino lo que se está sancionando es la demanda y su consecuente producción. Sin demanda no hay producción. Y sin producción no hay abuso sexual infanto-juvenil. A su vez, Jim Bernat
de acuerdo con la criminalización de la mera tenencia, de la mera posesión para debilitar el mercado de pornografía infantil, refiere que el adquirente de pornografía infantil, cada vez que pasen video las imágenes reproducidas, a veces de menores de 5, 6 o de meses de edad, incluso bebés, perpetúan el ataque a la libertad y a la dignidad de los niños que han sido grabados. Surge también de numerosos reportes de Missing Children y de los casos que llegan a investigaciones judiciales en los diversos estados. Históricamente, para acceder a estos archivos de pornografía infantil, lo que hacían estas personas es que abonaban un precio en dinero. Cuando se fueron modernizando, lo hacían a través de bitcoins también. Pero actualmente, en los allanamientos en los desbaratamientos más recientes de estas bandas, ha quedado al descubierto una nueva forma de comercialización. Y se ha descubierto que actualmente muchas de estas bandas lo hacen sin fines de lucro. Lo hacen solo con el fin de compartir el material. Entonces se ha descubierto que los nuevos integrantes para ingresar al grupo deben aportar material nuevo. Es decir, antes era por un precio en dinero, después fue por por moneda virtual y actualmente ya ni siquiera es por el intercambio comercial, sino el intercambio del material. O sea, al exigir este material novedoso, eso propicia la producción. Al reformarse el artículo 128, em, les decía hace rato que era importante recalcar que había sido en noviembre del 2017 la reforma en la que se dio este debate legislativo en los que estaban a favor y en contra. En abril del año 2018 se sancionó en Argentina la ley 27.436. Esta ley modifica el artículo 128 del Código Penal e introduce el delito de la simple tenencia de material pornográfico. De esta manera se puso fin al debate legislativo y doctrinario. Este artículo se encuentra en el título tercero, Delitos contra la integridad sexual. Actualmente contempla 5 tipos penales agrupados en cada párrafo e introduce la simple tenencia como un nuevo tipo delictivo dentro del derecho penal argentino y eleva las escalas penales. En términos generales, vamos a decir que en el primer párrafo modifica la pena con prisión de 3 a 6 años y queda intacto el texto anterior. En el segundo párrafo contempla 4 meses a 1 año de prisión para quien a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. Es decir, se criminaliza la simple tenencia de material pornográfico. El tercer párrafo contempla una pena de 6 meses a 2 años para el que también tuviera en su poder dicho material, pero con fines inequívocos de distribución o comercialización. Y el cuarto párrafo, finalmente, el último párrafo, eleva las escalas en 1/3 en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuera menor de 13 años, es decir, una agravante genérica para todos los delitos que venía nombrando. Es decir, que con esta norma, Argentina adecuó su norma penal al Convenio de Budapest y deja de lado las reservas planteadas meses antes en la reforma del año 2017. No sé si hay preguntas hasta acá o las vamos a hacer todas al final. Bueno, Por el este, momento no hay preguntas, doctora. el legislador optó por adelantar las barreras de protección para lograr una mayor eficiencia del derecho penal y evitar el fomento de conductas posiblemente pedófilas. También sustituyó el término imágenes pornográficas por el de toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales, con fines predominantemente sexuales, dejando de lado la definición que se entendía por pornografía infantil. Porque se entiende que para que haya pornografía tiene que haber consentimiento. Y aquí estamos hablando de menores de 18 años que carecen de un consentimiento para ser parte de estas imágenes, ¿no? Para ser documentados. Por eso se modificó y se propicia el término de representación de un menor, imágenes, y ya dejar de lado el término pornografía infantil.
Específicamente, eh, el delito de simple tenencia de pornografía infantil eh, tiene que tratarse de un uso exclusivamente personal, de representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Podemos decir que el bien jurídico protegido también ha sido largamente debatido sobre qué es el bien que se está protegiendo al sancionar la tenencia. Como ya mencionamos anteriormente en los argumentos previos a la sanción de la modificación de la ley, para algunos tipificar este tipo de conductas, el legislador no estaba haciendo más que responder a una cierta moral social y transgredía los límites constitucionales. Aunque apoyado por muchos autores de esta teoría, este pensamiento se dejó de lado y en las legislaciones actuales, inspiradas en la Convención de los Derechos del Niño y asegurando a los niños la protección y cuidados especiales que en razón de su edad necesitan, es que se dejó de lado. Se entiende que lo que se está protegiendo es la libertad o la indemnidad sexual del menor, la dignidad como protección de la seguridad de la infancia y la afectación a la intimidad del menor. De la redacción del tipo penal se desprende que solo comprende en la Argentina, porque ya vamos a ver que en Perú es diferente, solo comprende las representaciones de contenido sexual de menores de edad reales, es decir, aquellas en las que se encuentre verdaderamente implicado un menor, y no que se trate de una representación simulada o creada virtualmente, lo que se conoce como pornografía infantil artificial o pornografía virtual, que consiste en las representaciones en las que participa un menor, los distintos tipos de pornografía que hablamos al principio. Por lo tanto, se considera que la pornografía virtual y la pornografía técnica deberían quedar excluidas en el entendimiento de que si el legislador argentino hubiera querido contemplar aquellos comportamientos, lo hubiera hecho explícitamente. Por otro lado, en ese tipo en la pornografía virtual y en la pornografía técnica, no se entiende bien cuál sería el bien jurídico que se afecta ante la inexistencia de ese menor real que se está protegiendo. Por eso en la Argentina se entiende que es solo la participación real de un menor. Dentro del tipo objetivo, como veíamos en la redacción del artículo 128, son verbos típicos la producción, distribución, comercialización, ofrecimiento, distribución, organización de espectáculos pornográficos en los que participen menores de 18, quien tuviere. Y después tenemos la tenencia cualificada, que es cuando es con fines de distribución o comercialización, y la facilitación o acceso a espectáculos pornográficos o suministro de este material a menores de 14. Para algunos autores consideran que esta redacción, eh, los verbos típicos incorporados en la redacción, en parte cubren aspectos relacionados con la participación criminal. Por consiguiente, entienden que estas situaciones ya estaban previstas en los artículos 45 y 46 del Código Penal argentino, que son los que hablan de participación. Por ejemplo, el que financia y facilita no hace otra cosa que participar en el delito, en tanto que las demás conductas ya se encontraban abarcadas dentro de los términos producir y publicar. De todo lo dicho, entonces podemos afirmar que el delito de tenencia de pornografía infantil se trata de un delito de peligro abstracto y de carácter autónomo. Dentro del tipo subjetivo, tenemos al sujeto activo, que puede ser cualquier persona de ambos sexos, que a sabiendas tuviera en su poder material del consignado en el tipo penal, entendiendo esta categoría de delitos de posesión como un delito autónomo, plenamente justificado, debido a que el acto de posesión se manifiesta como un peligro para la sociedad, incluso si el poseedor no tiene fines delictivos. El simple tenedor del material puede tratarse del autor, del productor del mismo o no. Eso es independiente. Es una figura de tipo dolosa. Solo admite dolo directo. Es decir, el que tiene que saber que tiene.
Requiere por parte del sujeto activo conocimiento de que realiza la acción típica y en relación a representaciones de contenido sexual de una persona menor de 18. El sujeto pasivo es el menor de 18 años, también de cualquier sexo, y se eleva a la escala penal, en el caso de la Argentina, si la víctima es menor de 13. En el caso de la edad también se dio una discusión en la Argentina, ya que se le reconoce al menor de 16 el derecho a ejercer su libertad sexual. Entonces, si teniendo relaciones sexuales con otro, no se le reconoce la misma libertad para autorizar su participación en los actos pornográficos o en la elaboración de este material. En efecto, conforme la normativa argentina, es delictuoso mantener una relación consensuada con una persona menor de 13. Esta es una situación iure de iure dispuesta por la ley. Pero a partir de los 13 y hasta los 16, puede haber consentimiento para la relación sexual. Y con posterioridad a dicha edad, en la medida que no se den los requisitos del el abuso sexual, que es el artículo 119. La persona puede brindar su consentimiento cuando y como quiera. Pero el problema se da, entonces, cuando en el artículo 128, que protege a los menores de 18 años de edad, cuyas representaciones de actividades sexuales, y se advierte que dichos menores podrían, o sea, la problemática se da cuando en un intercambio sexual de dos personas que son menores de edad, alguno de los dos lo graba o lo filma o produce este material del que estamos hablando. Entonces, se le reconoce el consentimiento para mantener relaciones de carácter sexual, pero no estaría autorizado para documentarlo, ninguna de las dos partes. Y como ya dijimos, dentro de la agravante genérica, eh, en virtud de la reforma de la ley 27436, que introdujo el último párrafo, que consiste en agrava todas las escalas penales previstas en dicha norma, elevándolas en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuera menor de 13. Esto concordantemente con lo previsto en los artículos 119 y 120 del Código Penal argentino, en los que la intangibilidad sexual de los menores de 13 es una presunción iure et de iure. Carecen de capacidad suficiente sobre la comprensión y la dimensión de las actividades con connotación sexual. Yéndonos al Código Penal peruano, por fin llegamos al Código Penal peruano, el delito de pornografía infantil se encontraba incorporado originariamente en el artículo 183A, incorporado por la ley 27459 del año 2001. Verán que 16 años adelantados a la legislación argentina. Este se encontraba dentro del título Delitos contra la Libertad, en el capítulo 9b, Delitos contra la indemnidad sexual de menores de edad. El 183b hablaba de posesión de material pornográfico infantil, el que con fines sexuales o de distribución posee, almacena o accede por cualquier medio a material pornográfico en el que se utilizan menores de edad. Será reprimido con una pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años, multa de 120 a 325 días. Si el material involucra a menor y tendrá una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 y una multa de 150 a 365 días. Este artículo fue reubicado, el 183A fue reubicado al 129M por la ley 31.146 del año 2021. Esta ley modificó el Código Penal, el Código Procesal y la ley 28.950 con el fin de sistematizar los delitos de trata de personas y explotación sexual. Y lo ubica dentro del título Delitos contra la dignidad humana. A su vez, esta ley también lo que buscaba era fortalecer la lucha contra la trata de personas y sus formas de explotación. Consecuentemente,
Posterior a la reforma, entonces quedó incluido dentro del título Delitos contra la dignidad humana, en el capítulo Explotación, el artículo 129M, que habla de la pornografía infantil y dice que el que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, publica, importa, exporta o manipula por cualquier medio, objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o utiliza tecnologías basadas en inteligencia artificial, incluidas las falsificaciones profundas, las deepfakes, o cualquier contenido multimedia generado por inteligencia artificial con fines relacionados con la pornografía infantil, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual en los cuales participen menores de 18 años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años, y con 120 a 365 días de multa. La pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 15 años y de 50 a 365 días multa cuando la víctima tenga menos de 14 y el material se difunda a través de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio que genere difusión masiva. El agente actúe como miembro o integrante de una banda u organización criminal. En todos los casos, se impone además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, podemos observar que el artículo 129 del Código Peruano y el artículo 128 del Código Penal Argentino, en ambos casos los legisladores optaron por describir una serie de conductas con una serie de verbos que quedan alcanzados por el tipo penal, en lugar de comenzar con una definición de lo que sería pornografía infantil. El Código Penal peruano engloba todas las conductas con una sola pena, en tanto que el Código argentino penaliza las diferentes conductas por separado. Ambas legislaciones optaron por agravar todas las conductas por la edad de la víctima. En el caso del Código peruano, menor de 14, y en el argentino, menor de 13. Por lo tanto, en el Código Penal peruano se elevará de 6 a 10 años en el tipo agravado, de 10 a 15, mientras que en el caso argentino se eleva un tercio en su mínimo y en su máximo. Podemos decir que ambas legislaciones tipifican las mismas conductas y esto tiene que ver con la adecuación de las normas a las convenciones de la legislación de la Convención de Budapest. Justamente por lo que les decía que el objeto de esta convención es unificar los conceptos y las legislaciones para facilitar la persecución internacional de estos delitos, el carácter universal de esta norma. Por otro lado, tenemos el problema de la evidencia digital y la transnacionalidad, que es otro de los aciertos de este convenio sobre ciberdelincuencia. Este convenio introduce normas procesales a fin de unificar la legislación, no solo de fondo, sino también de forma entre los países que lo han suscrito. Uno de los problemas más graves que se plantean en la investigación de los ciberdelitos es que la tecnología actualmente permite almacenar la información en la llamada nube. Es decir, los datos informáticos se encuentran alojados fuera del país, lo que exige que las medidas probatorias se lleven a cabo en extraña jurisdicción y las posibles nulidades que eso podría acarrear. En la realidad, en la investigación, los operadores jurídicos se encuentran con la imposibilidad de aplicar medidas coercitivas, ya que en relación a los ciberdelitos los países en su mayoría solo han modificado la legislación de fondo y no han adecuado su legislación de forma, y pretenden aplicar por analogía los viejos principios y medidas de prueba a la obtención de la prueba en los ciberdelitos. En razón del principio de territorialidad y del principio de soberanía, los operadores jurídicos encuentran un límite que resulta infranqueable en las fronteras territoriales de los países que les han otorgado jurisdicción, quedando a merced de la colaboración de las autoridades de cada país donde se aloja esa prueba que se está requiriendo para determinada investigación. A esto se suma también que las grandes empresas privadas como Google o Facebook formulan sus propias legislaciones y firman sus propios acuerdos con los países,
y fijan ellos mismos sus propias pautas para colaborar en la investigación de los delitos cuando los países lo requieren. Una vez más, encontramos que con gran acierto el Convenio sobre Ciberdelitos de Budapest consagra no solo normativa de fondo, sino de forma, y se erige así como un principio de unificación de la normativa procesal entre los países suscriptores. Dentro de este convenio, en el artículo 35, se dispuso la creación de la llamada Red 24/7, en la cual cada país parte designa un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El objeto es garantizar la prestación de ayuda de forma inmediata a los fines de las investigaciones o procedimientos relacionados con los delitos vinculados a sistemas y a datos informáticos o para la obtención de pruebas electrónicas. Esta asistencia incluye actos tendientes a facilitar las medidas o la adopción directa de estas medidas cuando las legislaciones lo permitan. También incluye el asesoramiento técnico, la conservación de los datos en la aplicación de los artículos, en la conservación de los datos, la obtención de pruebas, el suministro de información jurídica, la localización de los sospechosos, el registro y el secuestro de datos. Y debería estar previsto medidas de coerción para poder analizar estas medidas de pruebas. En relación a la red 24/7, esta semana acá en la provincia de San Luis se dio lugar a un procedimiento que inició con uno de estos alertas. em, el punto de contacto, o sea, esta red funciona a nivel internacional. Cuando se detecta en algún punto este intercambio de este material prohibido, se le informa de inmediato al punto de contacto nacional. El punto de contacto nacional realiza las primeras investigaciones a fin de determinar exactamente en qué lugar del país está sucediendo o se está cometiendo ese hecho ilícito, e inmediatamente se pone en contacto con el con el punto de contacto, en nuestro país al menos, provincial. Y es así que esta semana hubo un procedimiento en el que se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio aquí en la provincia, aquí en la ciudad. Y actualmente esa persona, el propietario del domicilio, se encuentra privado de su libertad. Se están produciendo medidas de prueba a fin de determinar cuál va a ser su situación procesal. Está en la prórroga de 8 días, que le llamamos nosotros, que es la prórroga que tiene la defensa, el periodo de tiempo que tiene la defensa para producir pruebas a favor del detenido en este caso. Eso está pendiente de resolución, se tiene que resolver esta semana, ha sido un caso muy reciente. Em, y ya para concluir, vamos a decir que el alcance mundial y el anonimato de Internet facilita enormemente la distribución de este material y el acceso, no solo la distribución, sino también el acceso. Según datos aportados recientemente, por año se reciben aproximadamente 45.000 de estos reportes que les digo en la red 24/7, reportes de imágenes de abuso sexual documentado en las páginas y en redes sociales. Se estima que solo el 10% de los abusos sexuales sufridos por menores de edad son denunciados. Y de este porcentaje, solo el 10% llegan a una condena. Las bases de datos de Interpol cuentan con más de 1,5 millones de imágenes y videos de abuso sexual infantil. Más de 54 países alimentan esta base de datos, según la cual se han podido identificar más de 17.000 niños y más de 8.000 delincuentes. El promedio diario es el de 15 niños identificados. Por lo tanto, resulta urgente e imprescindible generar mecanismos de colaboración entre los países y las empresas privadas de contenidos de Internet para prevenir y evitar la circulación de este material
y también agilizar las investigaciones y las reformas procesales en forma congruente y unificada. Es necesario también disponer de partidas económicas suficientes para la adecuación tecnológica y la capacitación de recursos humanos, fuerzas de seguridad y equipos de investigación estatales. Y por último, es fundamental unificar las bases de datos para individualizar y perseguir a los abusadores y también para identificar y rescatar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito. Em, Eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Eh, Estoy revisando justamente las redes sociales. Hemos eh, visto que se han consignado algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿podría ser sancionada una persona que tiene bajo su poder material de abuso sexual infantil creado con inteligencia artificial? Bueno, en Perú sí, en Perú está específicamente sancionado. En la Argentina no. En la Argentina es solamente el niño real, de carne y hueso. Pero en Perú sí está específicamente consignado en el artículo. La siguiente pregunta, ¿cómo se podría identificar que la imagen creada con IA es una representación de un menor? ¿Y cuál sería el límite para identificar una conducta punible? Y la identificación de la imagen va a ser tarea de los expertos en informática para poder determinarlo. O sea, hoy hemos visto el avance de la IA, eh, cómo es muchas veces imperceptible al ojo común, cuál es la imagen creada y cuál es la imagen real. Eso va a ser motivo de pericias tecnológicas de los expertos. Claro. Y sobre todo lo que creo que enfocaba esta pregunta era también para saber cómo se sabe que lo que se está viendo es un menor de edad. Es decir, qué características debería tener para identificarlo en esa condición. No real, sino ficticio, ¿no? En este caso, hablando de inteligencia artificial. Y sobre todo supongo que sería el tema de las facciones, ¿no? Cómo se suavizan las facciones, o sea, lo que se perciba de la imagen. O sea, eso, eso ya sería motivo del análisis en particular de la imagen. Pero supongo que sería eso, la percepción de las facciones y de las facciones de la imagen. Eso sería. Correcto. Desde su perspectiva, ¿cuál suele ser la vía de resolución de conflictos a la que suelen acudir para la resolución de temas, en este caso, criminológicos y que en todo caso tienen que ver con los perfiles que pueda tener el criminal que hace uso de este material de abuso infantil? Yo creo que la única vía que queda es la vía judicial. Para este tipo de delitos tan grave y que tienen como víctima a los niños, creo que la única vía posible es la vía judicial y específicamente la vía penal. Posteriormente, identificados los niños que hayan sido víctimas y que hayan participado, se tomarán medidas de tipo tutelares o de protección. Pero en cuanto a la persona que comete el delito, al adulto, creo que la única vía posible es la vía penal. A ver, se dice, dice, ¿qué conductas particulares estarían en el margen de una excepción de improcedencia de acción? Es decir, que no se cumpla con el tipo penal necesario para sancionar una conducta vinculada a la pornografía. No sé si entiendo bien la pregunta, pero a ver si con un caso que me tocó intervenir, a ver si con eso lo puedo responder. Hace un par de años nos pasó que dos personas que iban a un programa de televisión a presentar un documental que habían realizado,
En ese momento en la provincia se subsidiaban ese tipo de documentales. Entonces ellos se presentaron en el canal de televisión con un pendrive, donde ahí estaban las imágenes del documental para presentar en el programa. Se lo entregan a la producción y cuando los productores conectan el pendrive a la computadora, se encuentran con una serie de imágenes, de fotografías, en las que había niños con poca ropa, en posiciones que podía interpretarse tenían cierto contenido sexual. Las fotografías eran como, hacían foco en las partes sexuales de estos niños. Inmediatamente los productores se pusieron en contacto con la policía se puso en contacto con nosotros, con el juzgado. Inmediatamente intervenimos, se secuestró, se mandó a analizar, se detuvieron a estas dos personas, se detuvieron preventivamente mientras se realizaban las investigaciones. Y después de producir muchísima prueba, en esta prórroga que les hablaba, en esta prórroga de los 8 días que tenemos nosotros en nuestra constitución provincial, llegamos a la conclusión, eran dos personas, era una mujer y un hombre. Él era fotógrafo, ella era la productora del documental. Pudimos determinar que los dos niños que aparecían en las fotografías eran los hijos de él, del fotógrafo. Em, y esta persona en ese momento estaba internada con un cáncer terminal, o sea, estaba muy grave, no podíamos citarlo, no podíamos traerlo a declarar ni nada. Y la mujer que nos había presentado el pendrive, ella desconocía absolutamente de la existencia de esas fotos en ese dispositivo. Ella nos cuenta en la entrevista que le tuvimos que tomar, en la audiencia, ella nos cuenta que ella con él, con este hombre, se compartían música a través de este dispositivo. Entonces, la conclusión fue que en ese intercambio de material musical para ella, porque ella solamente, él le compartía música a ella, en ese intercambio él había grabado por error esas fotografías que él había tomado de sus propios hijos. Entonces ella, tuvimos que absolverla en ese caso porque ella desconocía la existencia de esas fotografías. Como dije en algún momento, esta es una conducta dolosa, de dolo directo, es decir, tiene que tener conocimiento de que posee ese tipo de material, tiene que tener conocimiento de que son menores de 18 y en este caso en particular que yo les estoy contando, esta mujer desconocía la existencia de esa carpeta en su pendrive que contenía este tipo de imágenes. Entonces, bueno, en ese caso, esa conducta fue atípica y tuvimos que absolverla. No sé si con ese ejemplo queda más o menos claro. Sí, por supuesto, doctora. Ha sido muy explícita al mencionar un ejemplo, un caso práctico que siempre nos sirve para más o menos idealizar esa conducta, ¿no? Sí, Y tuvo mucho revuelo en los medios de comunicación acá en la provincia y finalmente a mí siempre me generó cierta tristeza por esa mujer que fue vilipendiada en los medios de comunicación y que lamentablemente nosotros, o sea, nuestra obligación era investigar, pero concluimos en que ella era totalmente inocente. Y como siempre en estos casos, se da mayor publicidad a la investigación y no a los resultados. Entonces, bueno, siempre me quedó esa espina de que esa pobre mujer, bueno, lamentablemente tuvo que pasar por eso, ¿no? claro, me imagino. Y me hizo recordar un tema que hubo acá también respecto a unos concursos de belleza en los cuales habían pasarelas donde habían menores de edad y en los cuales se les ponía ropa demasiado corta o que exponía, ¿no? Mm. su cuerpo y que ello pues fue objeto de mucho cuestionamiento, ¿no? Incluso con estas pasarelas se genera todo un tema fotográfico, todo un tema de desarrollo de video y bueno, en general también fue una conducta que en su momento llamó mucho la atención, me hizo recordar porque, bueno, puede no haber la mala intención de parte de los organizadores, sin embargo,
hay que tener mucho cuidado cuando se exponen menores de edad, ¿no? Sí, y no solamente, bueno, esto quizás nos llevaría a otro tema que sería objeto de otra Ujú, conversación, pero la hipersexualización de los niños, que hoy es tan común en ujú, las redes sociales y que hasta incluso son expuestos por sus propios progenitores, ¿no? Yo creo que es la falta de conciencia y creo que ahí es la importancia de hablar de estos temas y de debatirlos para que se ujú, tome conciencia de la gravedad que puede llegar a traer em, esas conductas que quizás son inocentes por parte de los padres, pero que exponen gravemente a sus hijos a, vaya a saber quién consuma ese material o en manos de quién pueda llegar a caer. claro. La Claro, y foto sobre más todo, inocente, la foto más inocente de ujú, un bebé desnudo que quizás uno lo comparte con toda la ternura, ujú. no sabemos en manos de quién puede caer y con qué intenciones puede llegar a manipularlo. Claro, es justamente la referencia más clara, ¿no? Cuando uno comparte en redes sociales, a veces se ve mucho que ya están tomando fotografías cuando el menor está cambiándose o se Sí, está bañando, etcétera, ¿no? Entonces eso lamentablemente es un medio a través de los cuales muchos de estos criminales utilizan ese material, ¿no? sí, 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 es así. Bien, finalmente la última pregunta es, ¿en qué radica la política criminal de tolerancia cero? En el interés superior del niño, supongo. O sea, si tuviese que dar una respuesta, yo creo que en eso, en el interés superior del niño, en poder proteger su indemnidad sexual, su libertad, su correcta desarrollo. Yo creo que, yo creo que es eso. Tolerancia cero en relación a la protección superior del niño. A ver, justo en este momento ingresa una nueva pregunta, dice, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las denuncias de abuso sexual en el entorno de la ciberdelincuencia? Y ahí En concluye. relación a la investigación de los niños, por ejemplo, a esto que estamos hablando particularmente. Entiendo que se refiere justamente a la temática. Bueno, la red 24/7, la verdad que tiene un gran desarrollo y la verdad que ha tenido resultados muy positivos. Como les leía recién, em, les decía la cantidad de niños la cantidad la cantidad de casos que son resueltos a través de la red 24/7. Lo que sí resulta por ahí muy difícil es individualizar a los niños víctimas. Eso por ahí es el desafío. Em, Hoy con todos los convenios que se firman internacionalmente, ese tipo de imágenes inmediatamente impactan. Bueno, tenemos el problema de la Deep Web a veces que eso puede llegar a generar algún inconveniente en poder llegar a esas imágenes, pero en general tiene un impacto inmediato. Pero sí el problema sería la individualización de los niños víctimas. Ahí creo que estaría el problema a desarrollar a tratar de resolver. Ujú. Y colocan una pregunta adicional, dice, ¿cuál es la diferencia porcentual en la tasa de casos que se llega a una sentencia en este tipo en Perú y Argentina? No la conozco, no la sé. No Bueno, la que sé. es difícil darle seguimiento también a estos casos, ¿no? No, sí, sí, en Argentina ya les digo, esta semana acá en esta provincia que es relativamente chica y esta semana estamos ahora en curso en una investigación de una causa que llegó a través de la red 24/7. A fines del año pasado hubo en la Argentina un caso también muy mediático también de tenencia y de difusión, en el que estaba implicado un senador y su hermano, un senador nacional de la provincia de Misiones al norte. Y esta persona, bueno, a través de estos reportes de la red 24/7 se realizaron una serie de procedimientos en varias provincias en simultáneo
Y bueno, y dieron con el domicilio de esta persona, que era una persona que tenía fueros, que tenía carácter público. Se dio a la fuga, estuvo unos cuantos días prófugo y finalmente fue detenido y hace poco tiempo fue condenado. Él y su hermano fueron condenados por el delito de tenencia y difusión de material, de material documentado de abuso sexual infantil. O sea, se está investigando y se está persiguiendo con mucho ahínco este delito. Les digo que para nosotros es relativamente nuevo. Como les decía, la reforma lo introdujo en el año 2018. O sea, les estoy haciendo mención de dos casos en menos de un año, casos de mucho revuelo mediático, pero un delito relativamente nuevo que tenga ya condenados, ya imputados y todo, creo que, que es positivo. Doctora, y usted que ha podido lidiar tantos casos en esta materia, ¿cuál considera que es el perfil del criminal que está involucrado en estos hechos? Generalmente se habla que el perfil del pedófilo, porque en este caso, bueno, eh, por lo general son hombres, en un gran porcentaje, en su mayoría son hombres. em, por lo general son personas que tienen trabajos de medio tiempo o trabajos vinculados a la informática o trabajos vinculados a em, docentes. No, es, es- es- es peligroso hablar de esto porque puede llegar a estigmatizar, pero bueno, de las estadísticas lo que surge es hombres con trabajos de medio tiempo, es decir, que les dejen bastante tiempo libre de su vida, de su día, trabajos vinculados o que los vinculen y los acerquen a niños. Por eso hablamos de docentes, transportistas, o sea, los que manejan los transportes que llevan y traen a los niños de la escuela, del deporte. Eh, que eso les permite tener contacto con estas niñeces y bueno, y con bastante tiempo libre para poder generar el contenido y compartir el contenido a través de las redes. Em, Cuando me ha tocado estudiar esto y tomar capacitaciones con los especialistas, por ejemplo, ellos dicen que han llegado a encontrar carpetas en las que clasifican, esto es muy duro, pero es así, por edad, por color de piel, em, bueno, niños o niñas, bebés, eh, bebés de tal edad, niños de tal edad, clasifican de esa manera las carpetas que consumen y que a su vez luego comparten con los otros participantes de estas redes. Entonces, más o menos el perfil es ese. Y en su gran porcentaje son hombres. Ujú. Esto no tiene que ver con ninguna... Mm. em, No es consideramos que es así, una es así. estigmatización, No, pero no, sí no, es consideramos que es así. una realidad, ¿no? Sí, Es sí, una sí, sí. Según las realidad. estadísticas de los casos que Ujú. se han tenido que investigar, es así. Claro. Y también es de ver que existe, pues, en la sociedad un gran problema, digamos, en el ámbito ya psiquiátrico, psicológico, también en Sí, estas sí, personas, ¿no? definitivamente esto es una patología. Esto es una Ujú. patología. La pedofilia definitivamente es una patología. Sí. Bueno, quizás estoy tomando más tiempo, pero en la causa esta que les nombro del senador que fue detenido acá en la Argentina, que ya fue juzgado, ya está condenado, en la última audiencia, cuando se leyó el veredicto, él pidió la palabra. El hermano, perdón, el hermano fue el que pidió la palabra. Y él dijo, eso fue difundido en todos los medios, si lo buscan seguro que lo van a encontrar. Tiene un apellido con K, es muy difícil de pronunciar con K. El hermano, en la audiencia frente al juez, él dijo que él había consumido ese material porque él lo había encontrado en las redes y, bueno, y estaba ahí y lo había consumido, que él no sabía que eso estaba mal, porque estaba en las redes.
O sea, eso lo declaró frente al juez, ya prácticamente siendo condenado. O sea, él hasta último momento no consideraba que estuviese haciendo algo malo, ni siquiera hablando de un delito. Él no consideraba que estuviese mal lo que estaba haciendo. Ese material estaba ahí, publicado, y él lo consumió sin saber que eso estaba mal. O sea, definitivamente estamos hablando de una patología. Correcto. Bueno, doctora, hasta ahí tenemos las preguntas. Veo que a través del chat la están felicitando, le hacen Bueno, llegar muchísimas gracias. un amable saludo, reiteran las felicitaciones y saludos a su ponencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar un sábado a la tarde acá, nosotros ya un sábado a la noche, pero muchísimas gracias por la atención, por haber estado y por haber escuchado. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a que me hayan invitado a participar. Ojalá que en otra oportunidad sea presencialmente y conociéndolos. Sí, doctora, de todas maneras, todo el equipo de Bleren y abogados estamos muy contentos con su participación. Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que nos pueda acompañar en futuros eventos jurídicos, Seguramente. porque vamos a estar organizando eventos también de violencia en general y de todas maneras vamos a considerarla. También tenemos un pequeño presente para usted. Me voy a compartir. Que es un certificado de reconocimiento otorgado a María Alejandra Quiroga Nacivera por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, disertando el tema Consideraciones acerca del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil documentado. Evento realizado online en vivo mediante la plataforma Zoom y Facebook Live. Chiclayo, Muchísimas gracias. Perú, 14 de junio de 2025. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. Bueno, saludos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego.